Talleres de oración y vida, escuela de fe y de amistad. Unidos en Cristo aprendemos a amar, perdonar y esperar, con manos abiertas al cielo y el corazón en fraternidad. Caminamos paso a paso hacia la vida en plenitud. Nos enseña a escuchar, silencio que abraza por dentro, presencia que invita a cambiar, nos llamas a ser artesanos de paz y reconciliación, testigos de amor y esperanza, discípulos en misión. Escuela de fe y de amistad, unidos en Cristo aprendemos a amar, perdonar y esperar, con manos abiertas al cielo y el corazón en fraternidad. Caminamos paso a paso hacia la vida en plenitud. Y sabernos mirados, vivir es servir y entregarse confiados. Tu espíritu guía nuestros pasos, Señor, transforma la pena en canción. Coro final más intenso, talleres de oración, fe y comunión, con Cristo sembramos el mundo de vida, justicia y perdón. Que todos descubran tu rostro, que todos conozcan tu amor. Seremos antorchas encendidas, seremos reflejo de Dios. Venimos con el alma sedienta, con cargas, silencios y anhelos, buscando una luz en la noche, un rumbo seguro en el viento. Traemos preguntas guardadas, heridas que quieren sanar, y aquí en tu palabra encendida aprendemos, Señor, a confiar. Talleres de oración y vida, escuela de fe y de amistad, unidos en Cristo aprendemos a amar, perdonar y esperar, con manos abiertas al cielo y el corazón en fraternidad. Caminamos paso a paso hacia la vida. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, queridos radioescuchas de radio y televisión Cristo Rey, a su programa de talleres de oración y vida. Pertenecemos a la coordinación local de Tenango del Valle. En esta mañanita nos acompaña nuestra querida Feli González. Buenos días.
y su servidora Maribel Becerril Camacho. Desde aquí de estos micrófonos saludamos con mucho cariño al obispo de la diócesis de Tenancingo, Monseñor Víctor Carabé Chávez, y a las chicas que siempre nos apoyan de la cabina, que son Gris y Angie, y a todos ustedes que nos escuchan. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el capítulo 8 del libro Las fuerzas de la decadencia del padre Ignacio Larrañaga. El tema es el miedo. Y voy a iniciar con esta frase que el padre menciona en su libro. El poder y la salud están en quien ha vencido el miedo. Esta es una frase de J. Junger. Y pues le voy a ceder la palabra a mi compañera Feli para que nos hable un poquito sobre la perturbación angustiosa. Bueno, como dice la hermana Maribel, vamos a hablar de la perturbación angustiosa. El miedo es una alerta la cual te pone a la defensiva de los resultados deseados. Casi siempre va acompañado de sentimientos de ansiedades ante situaciones reales o imaginarios. Es igualmente a la proporción al peligro en el que se cree encontrar el miedo. Puede ser neurótico o obsesivo. Es un estado de temor profundo, difuso y desconocido en los conflictos imaginarios externos o no existentes. La persona, al sentirse vulnerable, va perdiendo la capacidad para afrontar lo que sucede a su alrededor y el futuro parece incierto. Cuando no se logra ese deseo anhelado, que en ocasiones se transforma hasta en capricho, que satisface al ego, al no poder lograr, causa incertidumbre al resultado. Así es, Feli. El miedo distorsiona nuestros pensamientos, perdiendo la capacidad de razonar ante la vida. El miedo puede provocar enfermedades, por ejemplo, las úlceras intestinales, un paro cardíaco. A veces hasta una persona puede provocar en su cuerpo problemas emocionales muy graves, ya que la persona a veces cuando siente ese miedo vive en un estado de alerta de manera anticipada a los resultados, es decir, siempre prediciendo el futuro con antelación imaginativa, previniendo lo temido, esperando que ocurra algo desfavorable. Así es cuando tenemos algún sentimiento de miedo, siempre estamos pensando algo negativo. Así como nos dice Job en la Biblia, lo que temo, eso me sucedió. No tengo tranquilidad ni descanso. Se ha adueñado de mí la perturbación. Esto lo vemos en la Biblia, en Job, capítulo 3, versículo del 25 al 26. Bueno, y dentro de la palabra miedo, pues hay matices como el temor, la inquietud, el recelo, la alarma, el horror, el espanto, el susto, la ansiedad, la angustia. Vemos que el miedo es muy común en esta época de nuestra vida moderna. Se podría decir que es la base de toda neurosis. El miedo interfiere y condiciona el comportamiento humano. Incluso hay quienes se han convertido en esclavos del miedo. El miedo genera angustia ante un riesgo real o imaginario. Es un sentimiento de aprensión, de que suceda algo contrario a lo que se desea. Generalmente el miedo es proporcional al peligro. Es una alarma para evitar equivocaciones en nuestra vida. Así es, Mari. El miedo neurótico o obsesivo no es un susto pasajero, sino un estado permanente de temor profundo, difuso, sin un motivo concreto que surge como respuesta a conflictos inconscientes. El miedo es una reacción interna a situaciones externas por las que causas no deben
causarse fuera, sino dentro. El miedo surge por la falta de capacidad de afrontar lo que sucede alrededor de la persona. Ha perdido la confianza en sí misma, se descubre como un ser vulnerable, sentimientos de inseguridad ante de lo desconocido. Por esta razón da miedo el futuro, porque no produce incertidumbre y esto nos roba la paz. Pues ciertamente, Feli, el miedo nos distorsiona nuestros pensamientos y esto no nos permite ser razonables ante la vida, lo que acabas de decir. El miedo es el factor principal de los problemas emocionales, ya que reduce el nivel de productividad, sofoca la creatividad, extingue la originalidad, anula la capacidad de relacionarnos con los demás y se somatiza provocando, como ya les habíamos comentado, muchas enfermedades internas, como las úlceras, los dolores de cabeza, las crisis de alergia, problemas cardíacos. Así como decías tú, anticipamos imaginariamente temores que se originan en una fantasía. Es un vivir en el futuro con miedo. Nunca vamos a saber lo que pasa con el miedo. El miedo nos hace surgir sentimientos negativos de algo que realmente no va a pasar o no ha sucedido. Así es, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a continuar un poquito hablando sobre el temor. El temor lo vamos a analizar también, aparte del miedo, lo vamos a analizar como un tema también importante. Dice, bueno, aquí como dice Maribel, vamos a hablar del temor. El temor es un estado emocional parecido al miedo. Se distingue por su menor intensidad y mayor persistencia, usando estos vocablos de temor, miedo, indistintamente. El temor es una emoción angustiosa, sustentada por la proximidad del peligro, ya sea real o imaginario, sintiendo el gran deseo de huir de la circunstancia, brotando del interior desde la timidez hasta el pánico. En todas las condiciones humanas siempre hemos sentido un poco de temor en algunos momentos. Por ejemplo, el hombre teme por su vida, por su imagen, su posición social, por sus propiedades, etcétera, etcétera. En la medida en que el hombre adquiere reconocimientos de su posición económica, se apropia de los bienes que adquiere a lo largo de su vida y se va adhiriendo a ellos. El miedo a perderlos algún día se llama temor, lo que convierte al propietario en víctima de su propia ambición. Junto a las posesiones, el temor como alarma defensiva, porque al final del temor no es otra cosa que una energía liberada para defender sus propiedades, cuando las ve amenazadas o en peligro. Mari, yo quiero ponerte un ejemplo, mira, por ejemplo, yo en el tiempo que mi esposo estuvo enfermo, me suscitó todo esto del miedo, de la incertidumbre, miedo de perderlo, miedo de toda la enfermedad que él tenía. No sé cómo explicarte, se me empapaba el cuerpo de angustia, temor, de todo lo que se puede ver en esta situación. Y al final, pues, con todas esas cosas que me pasaron, del miedo, de todo, del perder su vida, pues finalmente pues perdí la vida de mi esposo. Pero ese es mi ejemplo, que yo ya lo viví y que pues sí, no supe manejar esos miedos, esas angustias. Y pues aquí sigo yo. Miedo tenía yo de quedarme sola y aquí estoy, con la gracia de Dios.
Así es, Feli. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar esos peligros, esas amenazas, solamente poniéndonos en las manos de Dios y dejando todo eso que nos angustia, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo un poquito sobre el temor poco a poco va alterando el carácter, anula la energía de vivir, desencadena enfermedades, entibia el gozo de vivir, en su entorno todo lo ve negativo. Es la peor compañía en la vejez y la alegría nunca puede convivir con él. El temor en la mente produce efectos como la asfixia mental y psíquica. Muere la energía y paraliza el crecimiento. El temor, como decías, pues tiene muchos matices, ¿verdad? Desde la timidez hasta el pánico. Por otro lado, el hombre es temeroso por naturaleza y conforme, como decías tú, va adquiriendo poder, fama, dinero, se va adheriendo a ellos, se apropia de ellos y surge el miedo a perderlos, lo cual conocemos como temor, y a la persona se convierte en víctima de su propia ambición. El temor es una energía liberada para defender las apropiaciones amenazadas. También aquí podemos poner un ejemplo. Cuando el esposo, algún hijo o alguna hija tardan en regresar a casa, nosotros que estamos siempre en casa, las madres, y entonces la madre, la esposa se inquieta por ellos, por el temor a que algo malo les hubiera sucedido. Nuestra mente vuela y empezamos a pensar cosas negativas. El hombre se adhiere emocionalmente a ese ego que no es más que una ilusión, una mentira. Y el temor es una alarma para defender el ego. Pero ¿qué pasa? Finalmente regresan a casa y nos percatamos que ese temor era un temor irracional, que había inundado el hogar, pero pues que no existía, que todo estaba en nuestra mente, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el temor. Sí, por ejemplo, el temor que no me quiere, temor a que no reconozca mis cualidades, temor al fracaso, temor a que mi imagen pierda brillo, temor a no ganar el primer lugar, temor a que otro sea mejor que yo, temor a equivocarme. Todas estas son las 1000 cabezas del ego. Así es, Feli. Pues todos los juegos de poder son muy dañinos, porque el poder sobre otros es debilidad disfrazada de fortaleza. Muy poca gente se ha desconectado del ego. La mayoría somos esclavos del temor. No somos libres, no tenemos paz. Los alimentos más comunes del ego son las posesiones, el trabajo profesional, el estatus social, la apariencia física, las relaciones sociales, la historia personal y la familiar. Pero ahí viene un temor más fuerte, que es la madre de todos los temores, y lo acabas de mencionar, el ego. ¿Quieres comentarnos algo sobre el ego, Feli? Pues sí, ¿no? A veces pues el ego nos hace perder, ¿cómo te explicar? Que la confianza en nosotros mismos, porque siempre queremos estar brillando, queremos que nos reconozcan, queremos que siempre estemos más altos que los demás. Entonces, pues no, debemos de ser más humildes, ¿no? Dejar ese ego que nos hace querer sentirnos más que los demás. Así es, el padre Ignacio Larrañaga en los talleres de oración y vida nos dice que el ego es el monstruo de las 1000 cabezas. El ego, al sentirse continuamente amenazado, tiende a encontrarse a la defensiva, y bloquea todas las estructuras como es la capacidad intelectual, los instintos, creando una personalidad o una identidad propia de defensa. Es decir, una cosa es lo que la persona es en realidad y lo que se imagina, esto es realidad
contraimagen. Es decir, una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que imagino ser. Con el tiempo, la conciencia comienza a disociar ambas cosas, lo que soy y lo que yo imagino ser. Le importa más su imagen a veces que su realidad. Se sueña con una aureola y fantasías acrecentando más su ego. Y la conciencia realiza una metamorfosis apropiándose de la imagen de la persona, enamorándose de sí misma, encontrándose a la defensiva y puede actuar violentamente, activando una alerta, una alarma para defender el ego. Coméntanos algo acerca de algunos temores que tengamos, Feli. No, pues ya habíamos comentado que el temor, ¿verdad? El temor es el temor de que no nos quieran, el temor de no reconocer mis cualidades, el temor de fracasar, el temor de no brillar, el temor de que si me ganen el primer premio o de que no pueda yo superar ese concurso, el temor sobre todo a equivocarme. Aquí en estos momentos puedo tener esa equivocación y pues seguimos con ese miedo. El ego nos permite tener ese sentimiento de temor. Pero bueno, decía el padre Ignacio, ahí las 1001 cabezas de esa serpiente que se defiende y se resiste a mirar, que es el ego, ¿verdad? Quien quiera vivir identificado con el ego y desconectado de su yo profundo y verdadero, mantendrá a su lado el temor como compañero de vida. Y para vencer el ego debemos de realizar una introspección interior, es decir, mirar nuestro interior, bajar la guardia de la defensiva, terminar con las exigencias para ti y para los demás. En realidad son pocas las personas que logran salir de ello. Por lo regular son esclavos del temor. No son libres, no tienen la paz. Eso nos dice el padre Ignacio en su libro, que todos los juegos de poder son muy dañinos porque el poder sobre otros es debilidad disfrazada de fortaleza, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de otro similar al miedo, al temor. Vamos a hablar un poquito sobre la fobia. Ya hablamos un poquito sobre el ego. Ahora vamos a hablar sobre la fobia. Sí, como dice Maribel, vamos a hablar de la fobia, que vienen enlazados todos contra el miedo, ¿verdad? Dice, es el temor persistente de irracional hacia un objeto o una relación, dando lugar a un deseo de fuga. Los que la padecen realmente no están amenazados en realidad. Sin embargo, les es imposible liberarse del temor. En cambio, la fobia causa un miedo infundado, pero no lo pueden evitar. La fobia social es un medio intenso a sentirse humillado en situaciones sociales, especialmente al actuar frente al público. La fobia social es un trastorno de ansiedad y afecta a un 15% de la humanidad y es confundido con la timidez, pues las personas tratan con las personas que tienen una mayor seguridad al hablar ante el público. Las personas con fobia regularmente solo se desenvuelven en ambientes reducidos y pequeños. Se ponen nerviosos y tienen algunos malestares como aceleración cardíaca, molestias estomacales, mareos, ruborizarse, al sentirse observados, temblarle las manos, la sudoración de manos, etcétera, etcétera. Sí, así es, Feli. Esas características me recuerdan cuando yo iba a la escuela y teníamos que dar un tema ante el grupo.
a mí me causaba fobia, empezaba a sentirme así como que acabas de mencionar, me sudaban las manos, temblaba. Y pues ahorita también estoy frente a una cámara, también tenemos un poquito de fobia porque no estamos acostumbrados. Pero bueno, hablando sobre este tema, dice, hay una estrecha relación entre la angustia y el miedo. Es un sentimiento que experimentamos cuando nos preocupamos sin motivo que en el futuro pudiera sucedernos algo terrible, sobre lo que no tenemos control. Por otro lado, el pavor es un temor penetrante e íntimo que paraliza. Es la modalidad de miedo más inútil debido a que cuando huyes de un riesgo imaginario se puede caer en un peligro real. Bueno, queridos radioescuchas, nos gustaría saber sus comentarios, que nos hablen a los teléfonos que están en pantalla. Vamos a hacer una pausa, por favor, y regresamos en un momento. Queremos escuchar sus comentarios. Gracias. Esperé con fe, sin desfallecer, y en mi clamor viniste a responder. Me alzaste del barro, del pozo y del mal, sin pies en la roca, pudo ser fatal. Pusiste en mis labios un canto de amor, melodía nueva que exalta, Señor. Muchos al verlo creyeron en ti, porque tu gracia no tiene fin. Cuántas maravillas hiciste, Jesús, tus planes nos cubren de vida y de luz. No hay quien se iguale a tu compasión, ni quien comprenda tu perfección. Unos proclaman su propia verdad, otros presumen su propia bondad, pero solo tú conoces el alma y das el camino, la vida, la calma. Cuántas maravillas hiciste, Jesús, tus planes nos cubren de vida y de luz. No hay quien se iguale a tu compasión, ni quien comprenda tu perfección. No eres camino, verdad y vida, mi roca firme, mi fe encendida. Jesús eterno, mi redentor, mi amado Padre, mi Salvador, mi Salvador. Cuántas maravillas hiciste, Jesús, tus planes nos cubren de vida y de luz. No hay quien se iguale a tu compasión, ni quien comprenda tu perfección. Cuántas maravillas hiciste, Jesús, tus planes nos cubren de vida y de luz. No hay quien se iguale a tu compasión, ni quien comprenda tu perfección. Bueno, qué bueno que ya regresamos. Pues ya vimos un poquito acerca de lo del miedo, del temor. Hablamos un poquito sobre el ego, sobre la fobia. Ahora vamos a ver un poquito cómo vencer ese miedo,
ese miedo que nos angustia, que no nos deja en paz, no nos da la paz, ¿verdad? Bueno, vamos a comentarlo. A ver, Feli, coméntanos algo. Sí, vamos a comentar algo de vencer el miedo. Dice, concluyendo que el miedo es aquello que sentimos ante un peligro real, cuyo final o vislumbramos como fatal. Para nosotros debemos protegernos y si no es posible hay que hay que escapar corriendo, señal que no estamos preparados para enfrentar la situación en una visión negativa hacia el futuro. Así es, Feli, pues debemos de tener miedo al miedo, vaya la redundancia, ¿no? Debido a que nos limita a correr riesgos, a poner acción a nuevas ideas, para que no obstaculicemos nuevos proyectos en nuestra vida, sino ver hacia adelante. En otras ocasiones, el miedo también puede ser un buen aliado, ya que nos pone en alerta y nos enseña a caminar con precaución. El problema aquí no está en tener o no miedo, sino cómo manejarlo, cómo enfrentarlo. Cuando el temor es constante, perdemos la confianza en nosotros mismos, nos consume la energía y nos roba la paz. No estamos tranquilos, en una palabra, estamos angustiados. Para vencer el miedo no es eliminar todo el temor, sino tomar conciencia de cuáles son las causas que lo están originando y enfrentarlo con valor. El valor está en proseguir la lucha a pesar del miedo. Si alguien siente miedo de hablar al otro, mírelo a los ojos y háblele con seguridad y el temor desvanecerá. En psicología nos dicen que hay que enfrentar los miedos. Si a mí me da miedo una rata, pues debo de tratar de enfrentarme a esa rata, ¿verdad? Para que se me quite ese miedo. Ahora, la introspección puede ser un gran aliado. Reflexione sobre el absurdo de sus temores imaginarios. Verá cómo el miedo desaparece. Si acertáramos a liberarnos de las tribulaciones imaginarias, nuestra vida sería completamente feliz. El secreto para eliminar un miedo irreal consiste en prohibirse el abuso imaginario, enfrentándonos a él, es decir, tranquilizarnos, analizar fríamente los motivos del temor y eliminar esos fantasmas, y debemos confiar sobre todo en nosotros mismos. Otra manera de superar los temores es compartirlos con otras personas, con alguna persona competente y de gran confianza, y de esta manera se van diluyendo los fantasmas. Así no lo tenemos nada más nosotros, lo expresamos y eso nos da una paz y una tranquilidad para que no estemos pensando cosas negativas, ¿verdad? Bueno, pues no sé si ahora vamos a hablar un poquito sobre el miedo y la fe. Vamos a hablar más en lo espiritual, mirando al miedo desde la perspectiva de la fe. A ver, Feli, coméntanos algo, por favor. Dice, ahora miremos a este enemigo, hablemos desde otro ángulo, desde la perspectiva de la fe. Hay que retroceder paso a paso, venciendo los obstáculos. ¿Cómo vencer el miedo? Venciendo la inseguridad. ¿Cómo vencer la inseguridad? Venciendo la soledad. ¿Cómo vencer la soledad? Solo existe una sola manera. Poblando de la presencia, y esta es presencia, es aquel que está presente en todo el tiempo y en todo lugar. Cuando
el creyente es víctima del miedo y hasta víctima del pánico, toma conciencia de que el poderoso es también el todo amoroso y Él está conmigo día y noche, a donde quiera que yo vaya. Pase lo que pase, todo acabará bien, porque mi Dios es omnipotente y está conmigo. Yo también soy omnipotente, porque Él está conmigo. Entonces, ¿miedo a qué? Todos venceremos porque aquel me ha amado. Nos los dice en la Biblia en Romanos 8, 35, 37. Así es, Feli. Pues la fe viva es la mejor arma invencible. Dios es puro amor, es gratuito, es eterno. Él habita en mi interior como una persona poderosa, amorosa y maternalmente. Me cuida y me protege como una madre. Él habita dentro de mí y me da la paz eterna, repitiéndome que vendrá el mañana con sus problemas, pero también con sus soluciones. Como en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: el amor perfecto echa afuera el miedo, y donde habita Dios está la paz. Cuanto más es la intimidad, mayor es la libertad. Y cuanto mayor es la libertad, mayor es la paz. Habitando la última estancia del alma, superando la victoria sobre el miedo. Esto es la fe vivida, saberse mirados, amados, cuidados por nuestro Padre Dios, por Él, que nos llena de seguridad, de fortaleza, de esperanza y de dulzura, dando solución a los problemas, porque en Él está la solución para todo lo que nos pasa en la vida, consumándose en el trato personal, dentro a adentro en el misterio de la comunicación personal, en la relación íntima yo, tú y Dios mismo. Él es el interlocutor, para comunicarle todos nuestros problemas y nuestras necesidades, recibiendo en cambio de su parte amor y respuesta a nuestras interrogantes. El creyente que camina con la presencia de Dios puede gritar a los cuatro vientos: no sé lo que el futuro me reserva, pero sé quién controla el futuro. Y esta afirmación te dará la tranquilidad y la seguridad contra todos los miedos, cualesquiera que sean. Así es, amigo, que nos estás escuchando. Dios es la solución a todos nuestros problemas. Y nos comenta el Padre Ignacio en el mismo libro: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a una pausa. Queremos escucharlos, sus sugerencias, todo de lo que acabamos de escuchar. Recuerden que Dios es la solución a todos nuestros problemas y que estando con Él nada nos falta. Bueno, regresamos. Muchas gracias por sus comentarios. Saludamos con mucho cariño a Trinidad Reyes Báez, que nos hizo un comentario: la fe en Dios a veces está en duda por el miedo, la incertidumbre del amor de Dios. Gracias, Trini. Ahora Salvador Salgado, también un saludo para ti. Cierto, enfrentar algún miedo me ayuda a saber si soy o no capaz de vencerlo o solucionar alguna situación. A veces no era tan difícil la situación y solo me doy cuenta cuando la vi cerca de mí enfrentándola. Y lo último que nos están diciendo: hermanas, tenemos a Dios en mí, en mi intimidad se aleja todo miedo porque Él es la paz. Gracias a ti, Salvador. Saludos. También
Mandamos un saludo a todos los que nos están mandando mensajitos. Muchas gracias por sus comentarios, los vamos a tomar en cuenta. Vamos a ir concluyendo el tema del miedo. El padre Ignacio Larrañaga, aquí en su libro de Las fuerzas de la decadencia, nos propone un camino de liberación que no se basa en la voluntad humana, sino en la relación con Dios, en una relación personal. Esto nos los enseña en el taller de oración en vida, a tener una relación íntima con nuestro Padre Dios. Con esa intimidad vamos superando todos los miedos, todo lo que se nos va presentando en la vida, esos temores que no nos dejan caminar. Vamos a concluir con unos puntos claves del tema. El abuso imaginativo. Ese es el secreto para eliminar los miedos irreales. Es prohibirse el abuso imaginativo. El miedo tiene poder solo si se lo permitimos controlar en nuestro pensamiento. Lo que decíamos, siempre imaginando que van a suceder cosas negativas, hacemos que crezca el miedo. Pero si al contrario nos ponemos en oración, en una relación íntima con el Padre Dios, vamos a vencer ese miedo, lo vamos a poner, esa situación que nos está causando conflicto, en las manos de Dios, y esa es la forma en que vamos a superar esa situación del abuso imaginativo, ¿sí? Ahora, el enfrentamiento y la comunicación. El miedo se vence enfrentándolo con calma y analizando fríamente sus motivos. Compartirlos con una persona de confianza ayuda a que los fantasmas se diluyan. Esto lo puede ser si tenemos alguna situación de enfermedad, comentarlo con un médico, con un especialista que nos oriente qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra salud. Si es algo psicológico, pues hay sacerdotes, hay psicólogos con los cuales podemos platicar, y hay tantas personas en grupos sociales que nos pueden ayudar hablando de nuestros problemas para que al enfrentarnos a nuestros miedos podamos superarlos. Ahora, nos decía, la raíz es la soledad existencial. El miedo nace de sentirnos interiormente solitarios y desprotegidos. Por lo tanto, la inseguridad se vence poblando la soledad con la presencia de Dios, que es lo más hermoso, hermanos. Llenarnos del amor de Dios para no tener pensamientos negativos, para no sentirnos solos. El que conoce a Dios en su interior nunca esté solo, aunque viva completamente aislado de la sociedad. Nunca va a estar solo, porque va a estar poblado de la presencia amorosa del Padre. Ahora, otra cualidad, el amor perfecto. Citando a San Juan, en el texto afirma que el amor perfecto echa fuera el miedo. Aquí nos dice que la intimidad con Dios nos genera seguridad. A mayor intimidad, mayor libertad. Los invitamos a que asistan a los talleres de oración y vida. Ahí Padre Ignacio nos enseña diferentes modalidades íntimas, interiores, para sentirnos libres, sentirnos amados por el Padre Dios, y así echar, como dice San Juan, echar el miedo y que entre Dios. Otra cosa muy importante, ya concluyendo la relación yo-tú, la liberación total se consuma en el trato personal con Dios. No es solo saber que existe, es hablarle de adentro hacia adentro, entregándole problemas y recibiendo esa fuerza, como Jesús lo hacía, se aislaba a hacer oración con el Padre para llenarse de fuerza, para llenarse de toda la fortaleza que necesitaba, porque no era fácil lo que él tenía que enfrentar. Y al final se llenaba de ese amor del Padre para ir a ayudar a otros que lo necesitaran. Y la victoria final es la convicción del creyente, que es: no sé lo que el futuro me reserva, pero sé quién controla el futuro, que es Dios.
No sabemos lo que a nosotros nos vaya a pasar el día de mañana o al rato. No sabemos qué nos depara el futuro con nuestra salud o con nuestra vida o con algún familiar o con la economía. No lo sabemos. Lo que sí tenemos que tener la seguridad de que Dios está conmigo y que con Él podemos confrontar cualquier situación difícil que pase en nuestras vidas. Ya vamos concluyendo el tema del miedo, hermanos. ¿Tienen algún comentario? Ahora les vamos Feli va a tratar otro punto. Otro punto ya para finalizar. Para finalizar, pues aquí nos dice que presenta la idea que aunque las ciencias humanas ayudan, no hay arma más poderosa contra el miedo que la fe viva. El miedo es el supremo enemigo del corazón, pero la fe es la victoria. Y teniendo fe y confianza en Dios, vamos a obtener una victoria. Dice, y la soledad a la presencia explica que el miedo surge de los sentimientos solos. La solución es tomar conciencia de que el poderoso es también el amoroso y está conmigo. Siempre tener fe viva y el sentir que Él está conmigo. Aunque tenga yo muchos problemas, aunque tenga yo el miedo, aunque tenga yo la perturbación, siempre hay que ponerlo en primer lugar para que Él esté conmigo y yo con Él. ¿Verdad? Entonces, pues así vamos terminando nuestro programa y vamos a darles el poder de la intimidad, desarrollo de la idea de la paz de Dios. Habita en la última instancia del alma. Mientras más cerca estemos con Dios en oración, más lejos estará el miedo. Entonces aquí nos tiene la solución. Vayámonos acercando a los talleres de oración y vida para saber acercarnos a Dios en las oraciones, para perder ese miedo, ¿verdad? Controlar el pensamiento. Un consejo práctico para los talleristas. No dejen que su imaginación vuele hacia la tragedia. Usen la fe para anclar la mente en el yo y Dios, ¿verdad? Así vamos a tener a saber sanar todos esos miedos, todas esas angustias, todo lo que nos conlleva a tragedia. Así es, Feli. Y bueno, de la soledad a la presencia, aquí nos explica que el miedo surge de sentirnos solos. La solución es tomar conciencia de que el poderoso es también el amoroso y está conmigo. Si Él está conmigo, ya se acabó esa soledad, ya no surge ese sentimiento de vacío, ¿verdad? Y también desarrollamos el poder de la intimidad, que desarrolla la idea de que la paz de Dios habita en la última instancia del alma, mientras más cerca estamos de Dios en oración. Entre más lejos estemos de Dios, más surgirá el miedo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a terminar este programa. Cierra con la fuerza de Dios en tu vida. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es el grito de libertad de quien ha dejado de ser esclavo del ego y las circunstancias para ser libre en el amor del Padre. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Presenta esta palabra en tu vida diaria para que podamos superar los problemas que tengamos y que se nos presenten diariamente. Esperemos que les haya gustado el programa, queridos amigos. Nos despedimos. Los esperamos en el próximo programa. Continúa el mismo libro en el capítulo 9, las fuerzas de la decadencia. Los esperamos la próxima semana y esperemos que les haya gustado el tema del miedo. Gracias. Muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos para la próxima.
Venimos con el alma sedienta, con cargas, silencios y anhelos, buscando una luz en la noche, un rumbo seguro en el viento. Traemos preguntas guardadas, heridas que quieren sanar, y aquí en tu palabra encendida aprendemos, Señor, a confiar. Talleres de oración y vida, escuela de fe y de amistad, unidos en Cristo aprendemos a amar, perdonar y esperar, con manos abiertas al cielo y el corazón en fraternidad. Caminamos paso a paso hacia la vida en plenitud. En medio del ruido del mundo, tu voz nos enseña a escuchar. Silencio que abraza por dentro, presencia que invita a cambiar. Nos llamas a ser artesanos de paz y reconciliación, testigos de amor y esperanza, discípulos en misión. Talleres de oración y vida, escuela de fe y de amistad, unidos en Cristo aprendemos a amar, perdonar y esperar, con manos abiertas al cielo y el corazón en fraternidad. Caminamos paso a paso hacia la vida en plenitud. Orar es mirarte y sabernos mirados. Vivir es servir y entregarse confiados. Tu espíritu guía nuestros pasos.